deseándoles a todos pues que tengan un feliz y bendecido día y dándole también gracias al Señor por permitirnos ver la luz del día nuevamente, por estar aquí reunidos, por tener disposición pues para este aprendizaje en el curso de Constitución y Democracia en la semana 8. Le doy la bienvenida a Johan Betán, a Elian Caldera, a Jorge Luis Camacho, a Diana Charris, a Jesús Colón, a Moisés de la Hoz, a Spitia Diego, a Muñoz Gabriela, a Jesús Díaz, a Tania Lugo, a Luis Barrio, perdón, a Luisa Barrios, a Luis David González, a Emerson Martínez, a Mayeli Rueda, a Juan David Mejía Tejada, Andrés David Mercado Sierra, a Albi Sebastián Mosquera Ariza, a Santiago de Jesús Ochoa, a Orozco María, a Jenny Pacheco, a John Peña, a Ebras Said, a Rizabeth Sangronis. Bueno, Rizabeth es primera vez que como que estoy pronunciando este nombre o ya he estado en mis clases. Rizabeth, ¿me escuchas? Sí, Hola, señora, Rizabeth. buenos ¿Cómo días. estás? ¿Cuántos encuentros tienes conmigo, Elizabeth? Como tres ya, ¿Cómo? como tres. Llevas tres. Ok. Muy bien. Bienvenida. Diego Fernando Toro, Jordan Urueta, Víctor Viloria y Jaymar Salaciaga. Ok. Tengo conectados en estos momentos 29 estudiantes. Entonces vamos a dar inicio a la Profe, no me asignatura. mencionó Andreina de la O. ¿A quién? Andreina, Andreina. ¿Tu apellido cuál es, Andreina? Andreina de la O Colón. Ah, ok, estás como Andreina sola y ya entraste, ingresaste hace rato. Sí, señora, estoy desde las 6:06. Ah, bueno, mi amor, te pido disculpa porque comencé como que desde Johan Betán. Entonces, pues te pido Tranquila, profe. disculpa, ¿vale? No te vi porque como tienes solamente el nombrecito y un icono de una persona, pues no vi tu nombre completo. Me disculpo. Bienvenida de Yo, todas Luisa, maneras, Andreina. ¿Cómo? Luisa Barrio, no le escuché que de pronto me mencionó el... Sí, Luisa Barrios, sí te mencioné que inclusive dije Luis y después corregí. Ah, listo, sí, es que no lo había... Bienvenida, Luisa. Bueno, bienvenida, Luisa. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Voy a compartir pantalla. Vamos a compartirla con toda la pantalla. Vamos a compartirla con sonido. Vamos a entrar a nuestro EVA presencial. ¿Ok? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Quién me Ya no, saluda? Juan Juan Diego Diego. Castellano. Hola, Juan Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, usted, gracias. Bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a iniciar. Entonces vamos a entrar a la Constitución y Democracia 1AR. Vamos a ingresar a la semana 8, ¿ok? Y vamos a empezar con este video. Voy a colocarlo. En el corazón de Colombia, después de Vamos a tomar nota porque voy a hacer unas preguntas muy puntuales sobre lo que vamos a escuchar aquí, sobre lo que vamos a percibir en cada presentación, ¿ok? Me dicen si ya están viendo la pantalla, por favor. ¿Sí? Gracias, muy Sí, amable los que profesora. contestaron. Y me dicen décadas y décadas de conflicto, escuchando. se encontró un ingrediente que resultó ser, bueno, la clave para la paz. Y no, fíjate, no hablamos de un tratado o de una ley. Es algo mucho más humano, casi invisible. Hoy vamos a meternos de lleno en esta historia para entender cómo se puede volver a conectar una sociedad que estaba completamente rota. Venga, vamos a empezar con una pregunta que es clave en todo esto. A ver, normalmente, ¿qué pensamos? Que la paz se construye con acuerdos, con firmas, con grandes instituciones, lo típico, ¿no? Pero ¿y si la base de todo fuera algo mucho más personal? Algo, y esto es lo curioso, mucho más frágil. Pues la respuesta, según la gente que lo vivió en primera persona, es la confianza. Ojo a esta cita que es súper gráfica. No habla de política, ni de poder, ni de nada de eso. Habla de sentirse seguro en un viaje que se hace en común. Y ahí está. Esa es la clave de todo. La confianza como el vehículo que nos lleva a la paz. Vale, para entender por qué la confianza es tan importante, primero tenemos que mirar el problemón al que se enfrentó el programa Cercapaz, de la cooperación alemana.
Y es que el problema iba mucho más allá de la violencia que se veía a simple vista. La idea de la que partían era muy clara, la verdad. La violencia no es solo el daño físico, que también, sino que es como un veneno para la convivencia. Crea una polarización que se carga a la propia democracia. La gente simplemente deja de creer en el sistema y, lo que es peor, deja de creer en los demás. Pero claro, la violencia era solo el síntoma. Ponerse a atajarla sin entender de dónde venía, pues sería como cortar las malas hierbas, pero dejando la raíz intacta. No sirve de nada. Había que ir mucho más al fondo para encontrar el origen real de todo el conflicto. Y aquí está el meollo de la cuestión. Lo que la gente de Cerca Paz identificó es que la barrera de verdad, el gran muro para la paz, era un abismo de desconfianza. Una fractura total entre la gente, que no se fiaba de sus instituciones, y las instituciones que no tenían ni idea de cómo conectar con la ciudadanía. Vale, entonces, si el problema es la desconfianza, la solución tiene que ser la confianza. Parece obvio, ¿no? Pero a ver, ¿qué es la confianza exactamente? Porque no es algo que se pueda firmar en un papel y ya está. Hay que construirla, ladrillo a ladrillo. Vamos a ver cómo este programa la dividió, por así decirlo, en piezas más pequeñas y manejables. A mí esta metáfora me parece buenísima, un puente. Fíjate qué idea. La confianza no es el sitio al que llegas, no, es la estructura que te permite cruzar ese vacío de miedo y de división para poder por fin empezar a construir algo juntos al otro lado. Y esto es fundamental. El programa no trató la confianza como si fuera un sentimiento, algo así etéreo y vago. No, la trató como el resultado de acciones concretas, de cosas que se pueden ver y predecir. Algo que se puede medir, que se puede fomentar y, lo más importante de todo, que se puede enseñar. Por un lado, para las instituciones públicas, ¿qué significaba generar confianza? Pues básicamente actuar de forma predecible y decente. O sea, no se trataba solo de hacer bien su trabajo, sino de tratar a la gente con respeto, de ser transparente con el dinero público, de cumplir las promesas y, muy importante, de explicar las cosas de forma que cualquiera las pudiera entender. Pero ojo, que esto es cosa de dos. La confianza no va en una sola dirección. La ciudadanía también tenía que poner de su parte. ¿Y qué implicaba esto? Pues elegir líderes que de verdad los representaran, proponer cosas con fundamento en vez de solo quejarse, cumplir con los deberes como ciudadanos y, por supuesto, respetar los derechos de los demás, no solo los de uno mismo. Muy bien. Y todo esto que suena genial en el papel, ¿cómo se lleva a la práctica? O sea, ¿cómo se empieza a construir ese puente de confianza de verdad? Venga, vamos a ver la metodología que utilizaron para conseguirlo. El papel que jugaron fue clave. No se pusieron de parte de nadie. Su trabajo era crear un espacio seguro para todos. ¿Os acordáis del conductor de autobús del principio? Pues eso mismo. Su función era ser esa figura neutral que garantizaba que el diálogo iba a ser justo y que, como decía la cita, nadie iba a pasar por encima de nadie. El proceso que siguieron era metódico, pero a la vez brillante. Tenía como 3 pasos muy lógicos. El primero, asegurarse de que todo el mundo estaba allí porque de verdad quería participar. El segundo, y este es crucial, era un ejercicio de pura empatía, conseguir que cada bando entendiera las necesidades reales del otro. Y el tercero, el más creativo de todos, usar esa nueva empatía para crear algo nuevo, algo que beneficiara a todos. Y esta frase lo resume todo a la perfección. El método funcionó porque consiguió que la gente viera más allá de los uniformes, de los cargos, de las etiquetas. Consiguió que un funcionario y un artista de rap, por ejemplo, se vieran simplemente como lo que eran, personas. Y ahí, justo ahí, es donde se rompe la desconfianza y se abre la puerta a una conexión de verdad. Vale, todo esto suena muy bien, muy bonito, pero la pregunta del millón es, ¿funcionó de verdad? ¿Toda esa confianza que se había construido se tradujo en cambios reales, en cosas que se pudieran tocar? Venga, vamos a ver los resultados concretos. Pero antes de meternos en los datos, es importante ponerle cara a todo este proceso, porque no estamos hablando de entes abstractos como el Estado o la sociedad civil, no. Estamos hablando de personas de carne y hueso, de vecinos, de funcionarios, de jóvenes, de líderes de la comunidad. Gente que se sentó en la misma mesa, probablemente por primera vez en su vida, para intentar construir un futuro juntos. Y los resultados, la verdad, son para alucinar. Gracias a esa confianza que se había creado, se consiguieron cosas que antes eran, impensables. Por ejemplo, familias que habían sido desplazadas por la violencia pudieron sentarse a hablar directamente con el Estado para que les devolvieran sus derechos. O jóvenes que colaboraron con el gobierno para crear una política nacional sobre delincuencia juvenil. Incluso empresas privadas se sumaron a las ONG y al gobierno para arrimar el hombro. Entonces, llegados a este punto, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la gran lección que nos deja toda esta experiencia de Colombia? Pues la idea principal es esta, y es muy potente. Un gobierno no se gana la confianza de la gente solo por hacer bien su trabajo, por ser eficiente. La confianza de verdad nace del encuentro, del diálogo, del cara a cara.
Es un proceso activo que exige que las dos partes salgan de su trinchera y se encuentren a mitad de camino. Y terminamos ya, con una pregunta para que nos dé qué pensar. Porque esta historia no va solo de Colombia, es una lección que vale para cualquier sitio. La desconfianza, por desgracia, está en todas partes. Así que la pregunta final es, ¿qué pequeños pasos podemos dar cada cual para empezar a construir esos puentes en nuestro propio entorno, en nuestro día a día? Porque a lo mejor la paz, al final, empieza con algo tan simple como una conversación. Ok, muy bien. Bueno, hemos escuchado este video. Mis Quisiera padres han estado que me dijeran ustedes a qué hace referencia, cuál es el tema que está tratando, qué es lo que en estos momentos ustedes toman. Aquí hay un mensaje de Mar, me sale esto, ingreso el código y me sale el app. Bueno, todos los que tengan dificultades para en estos momentos todavía entrar a Team deben ir a sistemas para que le puedan ayudar y le puedan apoyar. Dios mío, aquí me sale esto. Me dice que le enviaremos un código a herramienta Marta. Bueno, debes entrar, aquí vamos a colocarle. Mar, debes entrar a tu correo, revisa el código y coloca ahí el código que te pide para que puedas ingresar a Team. Bueno, quisiera escuchar a Juan David Vaquero. Juan David, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Juan David. No te escucho, Juan David. Bueno, vamos a escuchar a Jesús Díaz. Jesús y luego Juan David. Jesús, te escucho. Señor, primero que Jesús, todo, ¿podrías repetirme la pregunta? claro, Jesús, ¿a qué hace referencia el video que vistes? ¿Qué te queda de ahí? ¿Y cómo podrías responder la última pregunta que hacía el video? ¿Ya? Sí. La Bueno, señor, pregunta que... Ajá, dime. Sigue, lo que a mí sigue. me quedó del video es que, o sea, es muy real lo que se vive en el video. La confianza es prácticamente una idea que nosotros generamos que con las otras personas nos va a ayudar de una manera increíble. Generar confianza prácticamente es tener a alguien de tu lado. Entonces, Así es. a las personas bajarse de donde estén, porque hay personas que están ubicadas en distintas cosas sociales, entonces que todos nos pongamos en el mismo piso y nos encontremos cara a cara, como le ha dicho, eso lo pone todavía más interesante porque prácticamente él te está diciendo que se va a poner en tus mismas condiciones y va a tratar en tus mismas condiciones, en las condiciones en las que tú le puedas hablar a él. Y respondiendo a la última pregunta, bueno, yo diría que, o sea, esta se puede tratar como lo último que dije, en el que nosotros nos pongamos en los zapatos de las demás personas y estemos al tanto de cómo ellas van generando ideas de nosotros y de cómo nosotros podemos ir comportándonos con ellos. Muy bien, Jesús, gracias por tu aporte. Vamos con el Profesora, aporte de... Sí, ¿quién me habla? profesora, habla Betán Joan. Juan Vaquero. Juan Ah, Vaquero, Juan voy Vaquero. manejando, Bueno, profesora, Juan, vamos voy manejando, contigo y luego con Joan. Te escucho, te escucho. voy manejando en la carretera, entonces por eso no le pude contestar ahora. Déjeme, termino de llegar al lugar de trabajo para poder contestarle la pregunta. Ok, Juan, tranquilo, no te preocupes, te entiendo y comprendo. Tranquilo. Vamos con Joan, Steven Betán. Joan y luego con Andreina. Vamos con Andreina entonces primero porque Joan no se le activa el micrófono. Andreina y luego con Víctor. Y luego con Bueno, pues Víctor. Sí, te principalmente escucho, André. el tema es sobre la paz. Bueno, según lo entendido, la paz la podemos construir brindando confianza a los demás. Eh, También tenemos que ser neutros y sobre todo tenemos que ser, tenemos, debemos tener empatías con los demás para poder sobrellevar y crear la paz, tener un buen diálogo
También creo que sí se puede construir la paz según lo extendido en el video, profe. Ok, muy bien. Gracias, Andreina. Vamos con Víctor de Jesús Viloria Martínez. Buenos días, Hola, señor. Buenos días, Víctor. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Me Señor, alegro bueno, mucho. el tema principal es la paz. Sí, muy bien. Eh, Excelente. el verdadero cimiento de la paz, para mí, lo que entendí en el video, es la confianza y la garantía que nadie tiene, o sea, lo que quiere decir que nadie está por encima de nadie. Y que la violencia no solo es el daño físico, sino también mental, de pronto al comunicarse mediante un diálogo. Para eso, el video salió tres pasos importantes, que son los análisis, la empatía y la creación. Que en conclusión, Excelente. la confianza no solo depende de la buena gestión, sino que se construye mediante el diálogo y la confianza que tenemos, pues, mediante la paz, o sea, para tener una buena empatía hacia la otra persona. Excelente, Víctor. Muy bien. Recogiste ideas muy valiosas. Gracias. Vamos con alguien más que Gracias, quiera señor. participar. ¿Alguien más? Vamos a activar esas participaciones. Recuerden que las tengo en cuenta dentro de todo el proceso y el desarrollo. Nayerlis, muy bien, Nayerlis Ramírez. Y luego Luz David González. Muy bien. Nayerlis, buenos Bueno, días. ¿Cómo estás? buenos días, profe, Bienvenida. ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Sí, Me me alegra alegra. Bueno, profe, saludarte. como lo decía el compañero, el video explica que tras décadas de conflicto en Colombia, la clave para avanzar con la paz no solo fue crear las leyes, sino basarse mucho más en la confianza. Sí, El programa Ser Capaz, del que hablaba el video, ese así nos es. mostró que el problema no era únicamente la violencia, sino de una desconfianza que estaba habiendo entre la ciudadanía y las instituciones. Eh, para solucionarlo, lo que hicieron fue crear instituciones que fueran transparentes y que éstas cumplieran las promesas que ellos propusían y que la ciudadanía debía participar activamente. El método que ellos utilizaron fue la participación de todas las personas de manera voluntaria, el desarrollo de la empatía para entender a la otra persona y una creación conjunta de soluciones. Entonces, técnicamente, para mí la conclusión del video fue que la paz no solo se construye con la eficiencia del Estado, sino también con diálogo, encuentros entre todas las personas y una confianza mutua. Y Muy acerca de la bien. pregunta del final, ¿qué pequeños pasos podemos dar para construir confianza en nuestro entorno? Podría ser escuchar activamente a las personas sin juzgar de inmediato, cumplir lo que prometen, y mostrar empatía. Muy bien, excelente, Nayerlis. Muy bien, muy bien. También muy significativo. Veo que te asimilaste muchas cosas del video y tomaste nota. Gracias. Luis David González, te escucho, Luis David. Hola, señor, buenos días. Bueno, pues, hay que decir que, como pasa en la vida real, en el gobierno, los grupos terroristas, ustedes saben que ellos firman acuerdos de paz en un papel, no es que sea algo que, digamos, que a ellos les nazca. Y lo que pueden hacer estas personas, si realmente quisieran hacer un acuerdo de paz, sería abandonar todo eso o eliminar el grupo armado, pero como es algo forzado, ellos nunca desaparecen, sino que siguen ahí. Y igual el gobierno, por otra parte, el gobierno con la comunidad no son, o sea, no tienen la confianza. ¿Por qué? Pues porque hay mucha corrupción. Otra cosa es que no cumplen lo que prometen. Entonces, esas cosas hacen que pues
la comunidad desconfíe de ellos. Y si ellos quisieran que confiaran de ellos, pues tienen que cumplir lo que dicen, ser empáticos con la comunidad, como que con el campesino, que no lo valoran. Su trabajo es muy importante para todos nosotros. Bueno, la mayoría de personas, y más los que viven cerca de las costas, comer adecuadamente, porque son quienes nos van a surtir a nosotros los mercados de las verduras, las comidas naturales. Y ellos no lo están viendo así, no reciben apoyo del gobierno, como son con herramientas. Muchas cosas más se pueden dar en dados casos. Bueno, en mi caso, yo sí he visto que allá el alcalde apoya, pero hay otros lugares en los que sí realmente nunca he visto que han apoyado a la comunidad a esa comunidad con algún tipo de ayuda, de herramienta, algún subsidio. No he visto absolutamente nada de eso. Entonces no entiendo también cómo un gobierno quiere generar confianza con la comunidad si no les está aportando, no les está haciendo empáticos. Y respondiendo a la pregunta final, pues yo diría que para que haya confianza, haya paz, realmente tiene que nacer, y eso nace pues siendo empáticos y espiritualmente siendo buenos con cada persona. No solamente es firmar o decir que se hará un acuerdo de paz y ya, porque si realmente nadie lo está queriendo, con personas que no les agradan, por ejemplo el gobierno, porque son corruptos, no se puede llegar a ningún lado. Muy bien, muchísimas gracias, Jesús, por tu aporte, también muy significativo y pues nos da claridad también en cuanto al tema que estamos desarrollando. Básicamente, aquí está Nicole. Nicole va a participar. Hola, Nicole. Y está Joan Betán. Ah, Joan ya dejó. Nicole, hola, Nicole. ¿Me vas a decir algo? Nicole, ¿vas a participar? Hola, señor. Hola, bienvenida. Bueno, veo que se activó. Bueno, gracias a todas las estudiantes que dieron sus aportes, sus participaciones muy significativas. Nicole, te escucho. Parece que tienes problemas con el sonido. Sí, sí, señor, porque tengo problemas con el internet, entonces entré un poco retrasada y no pude ver el video. Ok. ¿Pero quieres participar? ¿Quieres decir algo de lo que has escuchado? Pues de lo que he escuchado de los compañeros es que es un video como relevante como acerca de la paz. Ok, bueno. Entonces vamos a desarrollar la clase. Es lástima que no pudiste ver el video, pero lo puedes encontrar en el EVA. Igual ahorita voy a mandar el link al grupo de WhatsApp, ¿vale? Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por sus aportes, han sido muy significativos y en esta semana 8 pues estamos hablando del programa Ser Capaz, como lo dijo ahorita la estudiante, si no estoy mal, Nayerlis Ramírez, ¿no? Y lo decía también el video, ¿ya? El programa Ser Capaz va y se relaciona, ¿no? A su enfoque hacia la paz y hacia la confianza. Podemos decir que ese programa Ser Capaz es, digamos, una iniciativa educativa que busca formar personas capaces de convivir. Oiganlo bien, ya nos hablan de un término que es la convivencia. Busca formar personas capaces de convivir, digamos, en ambientes de armonía, como ahorita lo planteaba también el último estudiante que participó, como ambientes para poder llegar a resolver conflictos, ¿no? De una manera muy pacífica y poder construir relaciones basadas en la confianza, como hemos hablado desde que iniciamos la clase. Entonces, básicamente, el programa Ser Capaz va a promover o promueve todo ese desarrollo de habilidades socioemocionales y ciudadanas que son muy necesarias para poder construir la paz en todos los entornos donde nos encontremos, ¿no? Especialmente en esos contextos donde hay violencia, donde hay conflicto, como en muchas regiones de Colombia lo vemos, ¿no?
El propósito principal de este programa Ser Capaz es poder aprender, digamos, a confiar en los demás, que a veces es muy difícil poder confiar en este mundo donde hay tanta confusión y donde hay muchas dificultades de entendimiento, pues poder confiar en los demás, pero tenemos que tratar de lograrlo, ¿no? Y para poder confiar, pues tenemos que establecer relaciones de diálogo permanente. Hoy en día, pues en un lugar no nos basta desempeñarnos bien, sino también tener buenas relaciones y también con los jefes o superiores mantener una buena comunicación, un buen diálogo, en lugar de tener enemistad o de confrontar, ¿no? También el propósito principal de este programa es poder respetar las diferencias, que es también algo muy difícil, pero que tenemos que lograrlo y poder también trabajar juntos por el bien común, ¿no? ¿Por qué, pregunto, por qué se enfoca en la confianza y la paz este programa de acuerdo a lo que escuchamos en el video? ¿Por qué se enfoca en la confianza? A ver, ¿quién me dice? Señor, Yo, Jesús Díaz, dígame. señor, porque realmente sabemos que la confianza es el medio por el cual uno se gana a personas. Entonces, en una sociedad actual, claramente, siempre necesitamos tener un bando o un grupo, o mejor dicho, ¿cómo sería? Vamos a decirlo así, un gremio que crea en nosotros, que crea que realmente damos palabra y cumplimos. Y siempre es bueno tener esa parte porque vamos a tener un apoyo. Así es, muy bien. Gracias por tu aporte. Vamos a escuchar el de Sebastián y luego el de Luis David. Luis David, luego el de Nayeris. Mosquera Sebastián, Alvis, luego Niño, Luis David. Ajá. según el video, el cimiento de la paz, el cimiento de la paz, la base es la confianza, es sentirse seguro en un viaje común. Ok. Y sentirse seguro, ¿a qué te lleva? A no tener incertidumbres, a no tener miedo, a no tener desconfianza, ¿cierto? Muy bien, Alvis, muchísimas gracias. Vamos con Jesús, Víctor de Jesús, luego con Nayerli y luego con Diana. A ver, muy bien, se activaron las participaciones. Felicito a todos los que están participando. Señor. Jesús Vilora. Bueno, señor, Ah, la confianza en todo, porque nos permite dialogar con sinceridad y cumplir algunos compromisos. Eso más bien nos ayuda a reducir los conflictos cuando uno está hablando con una persona. Y al momento por ejemplo, estar hablando entre usted y yo, también la parte de los gestos y la parte de darle esa seguridad que tengo yo al hablar, eso daría como un poco más de confianza y seguridad hablándosele a otra persona y por eso se enfoca más en el video en eso que al propio conflicto en general. excelente, Víctor de Jesús. Gracias. Luis David, qué pena. Ahorita eras tú y leí la palabra a Víctor de señor. Jesús. Te escucho. Bueno, señor, generar confianza serviría mucho para conseguir y mantener un trabajo, porque si no le generas confianza a tu jefe o o al grupo tuyo de trabajo, no te vas a poder mantener, no vas a poder seguir adelante, porque para seguir adelante necesitas tener un trabajo. También, pues, serviría mucho la confianza con otras personas que te pueden ayudar en algún momento o te pueden dar la mano en caso de que, digamos, no puedas pagar tu arriendo. Por ejemplo, te pueden brindar al ojo porque te conocen, confían en ti, te pueden conseguir un trabajo, te recomiendan con alguna persona. Entonces, es también un poco más allá sobre lo personal, aunque sí es importante tener confianza hasta con tu propia familia, porque hay familias que no confían unos de otros, sino que son prácticamente los mayores enemigos que pueden existir en la vida de esa persona, la propia familia. Y es algo horrible porque no tienes quien te apoye, sino ya depender por fuera de tu casa de otras personas, que también es bueno porque sí,
conocemos amigos, no familiares, bueno, amigos que en un futuro te ayudan. Bueno, a mí me ha pasado que me han alojado en algunos otros lugares porque me he quedado. Estoy aquí en la ciudad de Barranquilla porque yo no soy de acá de Barranquilla, pero me han brindado en lo que paso la noche, el siguiente día. Y así, pues me ha servido demasiado tener confianza con otras personas. Muy bien, Luis David, muchísimas gracias. Vamos con Nayerlis y luego Diana. Bueno, profe, yo acerca de su pregunta pienso que se basa en la confianza porque la confianza es la base de toda relación, tanto familiar como laboral, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con cualquier tipo de relación, la confianza siempre debe ser la base, porque es que cuando uno tiene confianza, uno se siente seguro. Y en este caso, uno se siente seguro de participar en este tipo de actividades. Se puede trabajar en conjunto hacia objetivos comunes y es fácil de resolver conflictos de forma pacífica, porque si uno tiene desconfianza, entonces ya uno tiene miedo, hay división, o normalmente la gente no quiere colaborar. Entonces, técnicamente la confianza lo que hace es servir como un puente para pasar del conflicto a la cooperación. Muy bien, Nayeli, gracias por tu aporte. Vamos con el de Diana y luego Luisa Barrios. Diana Charly. Buenos días, profe. Bueno, Buenos lo días. primero que pienso es que la confianza es esa situación en la que una persona o una entidad le presta seguridad a otra de que algo va a funcionar. Es decir, yo te estoy dando una palabra y tú estás creyendo que lo que yo te estoy diciendo va a ser así. Entonces, en el tema este del conflicto de guerra o la paz que se había firmado aquí en Colombia, pues es básicamente la confianza de que las FARC iban a cumplir unos compromisos y el Estado iba a cumplir otros compromisos. O sea, era un acuerdo que hicieron entre ambas partes y que ambas partes en teoría creyeron que iba a suceder. Entonces yo pienso que la confianza es la seguridad y la certeza de que una persona va a hacer algo que está diciendo que va a hacer. Entonces, hablando de nuestro país, porque en el video hablaban algo de Alemania, em, es bien complicado cuando se firmó el proceso de paz, la paz, no recuerdo cómo se llamaba, en el que firmó Santos. La FARC en teoría creyó lo que Santos les prometió, pero cuando hubo el cambio de políticas, de regímenes, de situaciones allí, entonces unos comenzaron a dudar de que eso que se había prometido se iba a cumplir. Entonces esos son los que se fueron otra vez para allá a seguir siendo guerrilla. Entonces allí hubo una desconfianza de parte de esas personas con respecto a lo que se habían comprometido a hacer. Esa es mi participación, profe. Gracias, muy amable Diana, muy significativa también. Y vamos con la de Luisa Barrios. Luisa Barrios. Buenos días, señor. Buenos Bueno, días, señor. bienvenida. Gracias, señor. Con respecto a lo del video, pues yo entiendo que obviamente la confianza es fundamental en todo. Pues a veces la confianza no solamente va, no, o sea, no solo basta, también necesita justicia, diálogo, voluntad de cumplir lo pactado. Puedes confiar mucho, pero si el otro te falla, siempre esa paz cae. O sea, digamos que ya empieza la desconfianza, como que la incertidumbre si de aquella persona, o sea, no, o sea, digamos que uno ya no tiene como que esa certeza de que aquella persona va a cumplir lo que prometió en su momento. ¿Sí me hago entender? Así es. Entonces, digamos que no solamente basta también, o sea, ese voto de confianza que haya personas que nos vaya a representar, sino también nosotros como sociedad, digamos que poner de nuestra parte, tener, o sea, poner voluntad para que digamos que
ese proceso se pueda llevar de manera más fácil, ya que nosotros como sociedad también pongamos un granito de arena para que digamos que eso se pueda lograr, siendo un poco, digamos, ¿cómo sería la palabra? Digamos que evitando más que todos los conflictos, la inseguridad y todo eso, más que todo, señor. Ok, muy bien, gracias Luisa. También muy significativo tu aporte. Para ahorita Diana Charles, que intervino, pues quería decirle que el programa de Juan Manuel Santos, el presidente relacionado con la paz, se llamó Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la construcción de esa paz estable y duradera, ¿no? Entonces, para que ella sepa, que tenga en cuenta cómo se llamaba ese programa de Santos, que dijo que no se acordaba, se llamaba Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto. Entonces, miren que ya ahí hay unos términos también buenos que hay que relacionar, que el video también lo mencionaba, el acuerdo, el conflicto, la paz, ¿cierto? Y la estabilidad también y la duración de la paz. Entonces, muchas veces hay presidentes que pues les dan unos títulos a sus programas de paz, pero hay que ver qué tanto dentro de esos títulos hay, digamos, un análisis científico, ¿no? E investigativo que pueda abordar diferentes líneas para poder llevar a cabo ese acuerdo. Y eso es muy importante, por eso en el Estado, en la presidencia, pues se nombran un consejo de paz, un comité de paz con el propósito de poder lograr que esas personas puedan dialogar, puedan lograr esa confianza, pero muchas veces esos acuerdos, como ahorita dijo el compañero, pues quedan ahí en acuerdos, pero no se logran concretar en el 100% de todos esos aspectos que fueron acordados, ¿ok? Muy bien, aquí había un estudiante que tenía la manito levantada también, pero quiero agradecerle a todos los que participaron y por qué pues este programa que mencionaba el video ahorita se enfocaba en la confianza y en la paz. Pues yo, aparte de todo lo que ustedes dijeron, concluyo que sin confianza no vamos a tener cooperación nunca. O sea, sin confianza no va a haber esa cooperación que es necesaria para poder llevar a feliz término todos esos acuerdos, ¿no? Y sin diálogo tampoco puede haber confianza. Sin diálogo no hay solución de conflictos. Y en ese proceso también de la confianza y la paz debe haber respeto, porque sin respeto no hay convivencia. Entonces, hay sociedades que han vivido mucha violencia, ¿no? Como en el contexto del conflicto armado de Colombia. Y ahí hay que reconstruir, o sea, han venido reconstruyendo esa confianza que viene a ser clave para lograr una paz duradera y que nos hace falta mucho para poderla alcanzar. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Este programa que ustedes escucharon en el video también trabaja una serie de capacidades importantes. ¿Cuáles son esas capacidades que nombró el video? Les pregunto a ustedes. Ahorita muchos la nombraron. Voy a decir una solita para que como que se activen a ver si recuerdan cuáles fueron las otras capacidades de las que habló el programa, las que trabaja el programa. Y ustedes hablaron de la empatía. Mi estudiante habló de la empatía ahorita, o sea, ponerse en el lugar del otro. Pero ¿qué otras capacidades se trabajan en esto para poder llegar a obtener esa confianza, para poder lograr esa paz, para poder digamos, trabajar en armonía y buscar pues esos acuerdos que siempre deben haber en todo contexto y en toda comunidad? Para poder avanzar, pues en vista de que, a ver, ahí creo que va a hablar Andreina. Hola Andreina, cuéntame. Buscar sobre todo el diálogo, profe, y ser neutros. Ok, cuando hablas de diálogo, hablamos de esa comunicación asertiva. Muy bien. Aquí nos dice Oreta, análisis, empatía y creación. Muy bien, muchísimas gracias por los aportes. De acuerdo con ustedes, o sea, el programa desarrolla una serie de capacidades que tienen que ver, como los dos estudiantes manifestaron, con ese reconocimiento de las
emociones, con la comunicación asertiva, con la resolución pacífica de conflictos, con la empatía, con el trabajo colaborativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo colaborativo nos lleva a construir soluciones en grupo, la empatía nos lleva a ponernos siempre en el lugar del otro. La resolución pacífica de conflictos nos lleva a buscar acuerdos sin violencia. La comunicación asertiva nos lleva a expresar ideas sin agredir y saber escuchar, ¿no? Que también es muy importante. Y el reconocimiento de emociones como capacidades nos lleva también a aprender y a identificar lo que siento y lo que sienten los demás, ¿ya? Entonces nosotros debemos construir esa confianza desde esos diálogos en grupo, desde juegos de roles, desde reflexiones sobre experiencias de vida, sobre trabajo en grupo, ¿no? Y todo esto nos va a ayudar también a que nos conozcamos mejor, a que nos respetemos, a que perdamos el miedo el uno al otro, ¿ya? A nivel de la confianza debemos lograr un impacto. Ese impacto debe ser medible en toda comunidad. Y ese impacto de la confianza lo medimos a través de ese fortalecimiento, digamos, de la convivencia en escuelas y comunidades, pero también reduciendo conflictos y violencia cotidiana, ¿no? Y también formando ciudadanos más responsables y participativos, y también construyendo, digamos, a la construcción de paz desde el día a día, desde lo cotidiano, ¿no? Entonces puedo concluir, para cerrar ya con el video, que este programa Ser Capaz nos enseña a que la paz no es solo la ausencia de la guerra, oíganlo bien, sino que es la capacidad diaria de qué, de vivir, de dialogar y de confiar en los demás. Muy bien. Bueno, vamos entonces a compartir ahora las diapositivas. Me permiten un momento toda la pantalla. Vamos a poner sonidos si por si acaso llego. Y vamos a buscar las diapositivas que se encuentran en la semana 8, que ya las descargué. Bueno, vamos a mirar aquí el conflicto colombiano, los orígenes y la construcción de paz. Es un recorrido sobre esas raíces históricas de la violencia en Colombia y sobre los caminos hacia esa reconciliación y la gobernanza democrática, ¿no? Más de 50 años de violencia han venido marcando profundamente toda la historia de Colombia, desde sus raíces, retomando el siglo XX, ¿qué? El siglo XIX, perdón. Dios mío, se me van a olvidar los números romanos. Sus raíces se retoman al siglo XIX, cuando, digamos, las rivalidades entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, ¿no? Para acordarnos un poquito de historia, desembocan en la sangrienta guerra de los 1000 días, en donde se sembraron fracturas sociales, fracturas políticas, que perduraron durante generaciones, ¿no? Y que también aún perduran dentro de nuestro proceso, ¿no? La época de la violencia, digamos, que ha generado escándalos, digamos, en gran escala política, objetivos que tienen que ver con el poder, ¿cierto? Y todo eso, digamos, partidos van escalando procesos de discusión política, persuasiones sistemáticas, como lo vemos hoy en la actualidad con los candidatos a la presidencia, y pues todo eso que se ha generado, ¿cierto? A nivel de toda esa ideología, y que siempre lo vemos como una amenaza potencial, los homicidios, la guerra, la violencia, la estafa. Todo esto nos lleva a que la violencia ha venido desarrollando, digamos, intimidación para poder reafirmar todo ese dominio territorial y político de uno a otro bando. De ahí, pues ha venido distribuyendo el poder entre los partidos frente, pues a ese todo, digamos, proceso nacional que se ha venido abordando a nivel de las causas de la desigualdad y de la exclusión social. Dentro del surgimiento de los grupos armados, pues encontramos la guerrilla y los paramilitares, que fueron surgiendo como esa respuesta de exclusión política y social, disputando el control de territorios y poblaciones enteras, pero que también hablamos en este proceso de las economías ilegales que tienen que ver con el narcotráfico, con la minería ilegal
y que han venido financiándose dentro de décadas de conflicto, profundizando aún más en la violencia y la corrupción institucional. Dentro de esta etapa, pues, hay actores claves como el ELN y las disidencias de la FARC, como ahorita nombraba la compañera, en la etapa actual del conflicto, con una presencia activa en las regiones periféricas del país, ¿no? Podemos ver que ha sido un país marcado por la violencia, desde las zonas de conflicto, concentradas históricamente en regiones periféricas, con escasa presencia estatal y alta vulnerabilidad social. Dentro del surgimiento del sistema de gobierno en el posconflicto encontramos la reconstrucción institucional en los territorios afectados, la reintegración de víctimas y excombatientes, el desarrollo económico regional y la participación activa de la sociedad civil. Desde ahí el posconflicto representa un reto histórico en Colombia desde sus instituciones y que éstas deben convertirse para poder garantizar lo que es la paz duradera mientras la sociedad civil va exigiendo participación real en toda esa reconstrucción del tejido social. De ahí que se requieran estrategias integrales que orienten todo ese desarrollo sostenible en las regiones históricas afectadas por la violencia. Dentro de los pilares estratégicos del conflicto encontramos las ciudades incluyentes, la cultura de legalidad, los derechos humanos, el territorio de oportunidades, el bienestar y la salud y todo lo que tiene que ver con la reconciliación. Esa diversidad dentro de las ciudades incluyentes, la parte intercultural y accesibilidad para todos los ciudadanos, es un pilar estratégico del posconflicto y la cultura desde esa ciudadanía activa, desde esa integración social y el respeto por las normas, también todo lo que tiene que ver con el respeto irrestricto, que tiene que ver con la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. Todo ese desarrollo económico sostenible en regiones históricamente marginadas, el desarrollo familiar integral y el acceso universal a servicios básicos y toda esa gestión del riesgo y reconstrucción cognitiva de esa cultura de paz. Dentro de la sociedad civil y la construcción de paz, la sociedad civil viene a ser todo ese motor de la reintegración, del acompañamiento de víctimas y excombatientes en su retorno a la vida a nivel civil y exige pues que el Estado cumpla con los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz, toda esa implementación efectiva de los acuerdos, toda esa superación de las promesas incumplidas, vienen a ser condiciones fundamentales para una paz estable y duradera. Dentro de esa construcción del futuro de paz y la gobernanza, la paz no es un destino, sino un proceso colectivo que requiere voluntad política de todos, participación ciudadana de todos y una memoria histórica construida. Dentro de ese futuro de paz y desarrollo, debemos reconocer, y para poderla reconocer, ¿cierto? Dentro de ese futuro de paz y desarrollo debemos identificar el conflicto y sus causas. Debemos también construir instituciones y acuerdos sólidos y debemos desarrollar regiones con justicia y oportunidades. Desde ahí que todos estos actores dentro de esta convergencia y dentro de la sociedad civil y las comunidades y los organismos internacionales, debemos tener como esencia viva para pasar de esa violencia a un sistema de gobierno que podamos garantizar dentro de esa esencia viva la seguridad, la justicia y las oportunidades para todos los colombianos. En cierta forma, estimados estudiantes, pues aquí estamos mirando que debemos concluir que básicamente debemos aprender a convivir sin violencia, que debemos resolver problemas hablando, que debemos construir confianza con los demás y que debemos hacer énfasis clave, ¿cierto?, en Colombia por ese conflicto armado colombiano, donde básicamente, como les acabo de explicar, muchas comunidades han tenido que reconstruir la confianza. También debemos mirar cómo podemos desarrollar esas habilidades dentro de esa confianza, ¿no? Y las debemos desarrollar desde mirando qué siente el otro, por qué el otro reacciona así, cómo se siente el otro, cómo podemos nosotros hablar sin herir, cómo podemos buscar acuerdos y no peleas, cómo podemos construir juntos, ¿ya? Entonces, dentro de nuestra vida diaria, debemos evitar las peleas entre compañeros, las discusiones, el chisme, todo eso crea desconfianza, ¿no?
y debemos tener unos puntos muy clave, es que debemos construir la confianza, debemos entender la confianza y que esta confianza no debe aparecer sola, sino que debe construirse a través del respeto, a través de cumplir la palabra, a través de la escucha, a través del no juzgar, ¿ya? También tenemos que concluir dentro de esta temática que la paz la debemos entender y la debemos explicar desde lo cotidiano. ¿Cómo así? Señor, Dígame. usted disculpe, lo que pasa es Sí. que ya me tengo que dirigir a la parada del bus y hoy no tengo datos. Entonces, me despido de usted ahora en la clase. Ok, Jesús. Bueno, ahorita pues en esta semana no voy a dejar actividad. En la próxima clase, para que sepas, vamos a revisar y a socializar. Es decir, que va a ser totalmente participativo el otro encuentro, la actividad de la semana 6, la actividad de la semana 7. Esas dos actividades deben quedar totalmente listas. Por tal motivo, no voy a dejar actividad en esta semana, pues creo que el diálogo que hemos tenido hoy, las participaciones han sido muy claras. Y Jesús, te digo que en la mayoría de la próxima clase, toda la clase, el desarrollo de las horas que tenemos, que es 1 hora y cuarto, lo vamos a tener para que cada estudiante me presente su actividad de la semana 6 y la socialice y la actividad de la semana 7 para que sepas. Ok. Hay una semana que ya se venció, voy a ver si me pueden permitir que se las active para que los demás estudiantes puedan terminarlas. Y la semana 7 pues todavía está activa, entonces deseo que tengas un feliz día y pues quería concluirte con esto antes de terminar, ¿vale? Bueno, señor, yo puedo poner mi presente en el chat. Sí, claro que sí, para que quede registrado ahí porque yo después saco todo lo que me genera el team, sus participaciones, su asistencia. Ok, bueno, chao, señor. Chao, Mucho que te gusto. vaya muy bien, que tengas un feliz día, bendiciones. Bueno, entonces concluyo que nosotros debemos explicar siempre la paz desde lo cotidiano, ¿no? ¿Cómo así que debemos explicar la paz desde lo cotidiano? Eh, pues prácticamente de que debemos entender la paz no solo como guerra, o sea, muchas veces hablamos de paz y la entendemos enseguida como guerra. Entonces la paz es poder entenderla también desde lo cotidiano, como así resolviendo los problemas sin violencia, tratando bien a los demás, el poder saber convivir y que la paz empieza hasta en el mismo salón de clases, hasta en la misma casa, en el mismo barrio, ¿no? En nuestro lugar de trabajo también. Y debemos llevarla a la práctica. Esto es muy importante. Si nosotros no hacemos esto, pues así como también pedimos la palabra en clase, como pedimos permiso para retirarnos, todo esto es la práctica de esa paz y esto es muy importante. Eh, si digamos que no hagamos esto en la clase como hizo Jesús, como han dicho otros, profe, disculpe, llegué tarde, en fin, muchas situaciones. eh, Algunos alumnos que me dicen por WhatsApp, profe, no me conecté por este motivo. Si no hacemos esto, la clase perdería un sentido, la formación perdería un sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos llevarla siempre a la práctica, proponiendo juegos de roles, pues cuando hacemos simulaciones de conflicto y resolvemos, vamos aprendiendo un poco más cuando discutimos, cuando participamos, cuando dialogamos, cuando conversamos, cuando establecemos conversatorios, cuando establecemos ejercicio de ponernos en el lugar del otro, cuando trabajamos en grupo, ¿no? Entonces, concluyo pues diciéndole que como estudiantes, como profesionales que se están formando y nosotros como maestros debemos controlar nuestras emociones, debemos resolver conflictos sin violencia, debemos construir confianza, debemos ser parte de la paz, ¿ok? Eso es muy importante. Bueno, con esto termino el desarrollo de este encuentro en el día de hoy. Básicamente voy a compartirles
Eva, para que ustedes vean el material que les queda ahí, para que lo puedan explorar. Pues el video que ya lo vimos, estamos viendo el Eva ya, semana 8, ¿sí? ¿Sí lo estamos Sí, viendo? señor. Ok, entonces nos queda el video para los que lo quieran ver nuevamente. Nos queda aquí también los orígenes del conflicto armado entre luchas y órdenes y poder, que es un videíto pues que dura 24 minutos para que lo vean, pues no lo coloco acá porque nos extenderíamos un poquito. Nos quedan las diapositivas y nos queda también un material que tiene que ver con la sociedad civil y el Estado en confianza, camino para construir paz, que tiene 47 hojitas para que lo lean. Es muy importante que lo leamos. Y no vamos a tener ni foro ni actividad de aprendizaje con el propósito de que la próxima clase que vamos a ver es la participación y socializaciones de la actividad 6 y la actividad 7. En ese caso, todas las actividades de la semana 6 y 7 deben estar desarrolladas por todos los estudiantes. Les estaré enviando el video de este encuentro, el link para aquellos estudiantes que no han podido ingresar. Termino la clase con los siguientes estudiantes: Juan David Vaquero, Andreina, Joan Betán, Yorleis Camacho, Yorleis Casiani, Yorgelis Camacho, perdón, Yorgelis Casiani, Juan Castellano, Diana Charri, Jesús Colón, Moisés de la Hoz, Diego Espitia, Jeremías Escalona, Gabriela Muñoz, Luis Gutiérrez, Herrera Marta, Jiménez Breiner, Juan José Ocampo, Lugo Bilbao Tania, Luisa Barrios, Luis David González, y despliego los demás. Los demás son Martínez Quintero Emerson, Mayelis del Carmen Rueda Borja, Mejía Tejada Juan David, Mercado Sierra Andrés David, Mesino Valencia Elvis, Mosquera Alvis, Ochoa Santiago, María Orozco, Jenny Pacheco, John Jairo Peña, Nayerlis Elena, Javier Eduardo, Rivera Jesús, Ebrazaín, Jaymar Salazar, Mateo Samper, Rizabel Sangronis, Diego Toro, Uruchurto Beckerman, Urueta Cervantes Jordan, Virto de Jesús Viloria y Yerlay de León. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Profe, bueno, para recordarle que soy Andreina de Laos Colón, porque aquí en este mismo grupo hay otra Andreina que usted siempre me confundía. Ah, bueno, Andreina. Es posible que le puedas colocar a tu usuario tu apellido para poderlo tener en cuenta, ¿vale? Para los próximos encuentros, ¿oíste? Sí, profe. Gracias, mi amor. Dios te bendiga. Bueno, estimados estudiantes, cerramos este espacio, pues recordándoles a ustedes algo muy importante, ¿cierto? Que la paz y la confianza no se enseña solo con palabras. Recuérdenlo muy bien, que se construye todos los días con nuestras acciones. Cada uno de ustedes, mis estimados estudiantes, tienen esa capacidad de escucha, de respeto, de diálogo y de poder resolver conflictos sin violencia, ¿no? Tanto en la familia, en el hogar, en la escuela, en la casa, en la universidad, en el aula. Eso significa que ustedes son seres capaces para la paz. Entonces, tengámoslo en cuenta en nuestra vida profesional también, en nuestro desempeño. Y los invito desde hoy que tengan siempre en cuenta lo que aprendimos hoy, que esto no quede aquí en este encuentro tutorial, en esta aula virtual, sino que lo lleven también a su casa, a sus amistades y a su vida diaria. Gracias por las participaciones de todos, gracias por sus ideas, gracias por atreverse a reflexionar, que me agrada mucho sus participaciones siempre, porque así pierden el miedo, les da la confianza también, porque bueno, muchos de ustedes de pronto también van a ser expositores, les toca gerenciar, van a tener puestos de liderazgo, van también de pronto a ser docentes más adelante, quien quita que no. Entonces, pues yo agradezco todas estas participaciones porque así ustedes van a tener más confianza en su formación profesional.
Nos vemos en el próximo encuentro, deseándoles a todos que tengan un feliz día, un abrazo fraternal, recuerden que los quiero mucho, se cuidan y muchas bendiciones. Bye. Chao, señor, Gracias, igualmente. igualmente. Chao. Chao, Chao, señor, gracias, se bendiciones. cuidan mucho, amén.